Gusto, mi nombre es Katia Figueroa Mora. En la unidad 1 tenemos planificación escolar. ¿Qué es una planificación educativa? La planificación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias y realizar objetivos organizando, según dice el autor Terry en 1986, que quiere decir que se visualizan las condiciones iniciales y finales de la dicha situación, que determina de manera precisa un objetivo o lugar donde se quiere llegar, sus características. Permiten el seguimiento, el control y devolución de evaluación del proceso, es decir, que evalúa las decisiones en función de sus posibilidades de realización y sus impactos de desarrollo en el proceso de aprendizaje continuo y sistemático. ¿A qué se refiere con el continuo? En el que provee a los estudiantes a mejorar la destreza y talentos que serán empleados, y cuando se refiere a sistemático es cuando la planificación esté bien organizada para realizar nuevos temas que serán efectuados. Por último, involucra a todos los directivos, docentes y estudiantes. Así es la planificación. Necesita de aquellos para llevar a cabo el plan estratégico. La importancia permite unir una teoría pedagógica determinada con la práctica y posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizajes que quiere lograr con esto. Es decir, que es un instrumento fundamental para la organización de la práctica pedagógica de nuestros centros y se alcance un aprendizaje significativo. ¿Qué es un currículo? Johnson nos dice que en el año 1967 considera que es una serie estructurada de objetivos del aprendizaje que se aspira a lograr el currículo, percibe o al menos anticipa los resultados de la introducción al currículo. Debe ser sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje de una sociedad. La función del currículo, por una parte, pretende informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir, proporcionando pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo. Por otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad. El sistema, en síntesis, el currículo es la base para poder programar su contenido a través de la planificación docente. A continuación tenemos los componentes del currículo. Hay 4 componentes: qué hay que enseñar, cuándo hay que enseñar, cómo hay que enseñar, qué, cómo y cuándo hay que evaluar. En este aspecto son los contenidos de enseñanza, que se definen como un conjunto de sectores y subsectores de aprendizaje que se incluye en determinado nivel dentro del sistema educativo. Se lo reduce a un plan de estudio donde se incluye a una numeración de asignaturas con indicación de objetivos de la misma distribución y números de horas. Cómo enseñar se enfoca en las actividades y experiencia para que los diferentes tipos de contenidos se aprendan adecuadamente y sirvan al desarrollo de las competencias y capacidades que se pretenden desarrollar en el alumno, incluyendo los principios metodológicos, métodos, estratégicas, técnicas y actividades y experiencias de aprendizaje de recursos y materiales didácticos que se emplearán a la organización de didáctica. Cuando enseñar consiste en distribuir y organizar el desarrollo de los contenidos a lo largo de los ciclos y niveles educativos. Al tratar este tema, es oportuno comenzar con algunas consideraciones generales
cómo es la situación y la temporización es la consecuencia que se basa en la organización y desarrollo de los contenidos, de modo que se asegure un orden y progresión lógica de su presentación y de los aprendizajes en la temporalización que se basa en distribuir los tiempos en que se desarrollan las secuencias educativas. Al interior del aula, por último, cómo, cuándo, evaluar hace referencia a los procesos de control y reformulación de procesos de enseñanza y aprendizaje. Este debe incorporar un análisis y valoración del proceso que ha llevado este resultado. La evaluación no debe limitarse a lo que el alumno ha hecho o dejado de hacer. Debe incluir también la propia enseñanza, tanto en lo que se refiere a su planificación, como lo relativo a su desarrollo práctico a lo largo del curso de la vida de formación. A continuación tenemos los 3 niveles del currículo. Primer nivel, magro. Es el que engloba al currículo nacional del Ministerio de Educación. Es obligatorio, es un proceso de construcción de contenidos en el que han de intervenir científicos, especialistas, pedagogos, maestros, empresarios, antropólogos, con el fin de establecer los objetivos, destrezas, contenidos y los criterios metodológicos generales y de evaluación, a la vez que permite que cada institución educativa define a partir de los establecidos de los elementos curriculares que se corresponden con la realidad inmediata y con las necesidades de la comunidad y de los estudiantes. En el segundo nivel tenemos el MESO. Este currículo de este nivel es de acción, compete a los directivos y docentes de las instituciones educativas, que son adaptaciones curriculares en consideración al contexto institucional, o sea, dentro de la institución educativa, en el que permiten concretar los diseños regulares en base a programas adecuados en un contexto específico. En el prioritario, considerar las necesidades educativas básicas significa que se pueden modificar o especificar los de los contenidos, priorizar o agregar más de las destrezas a educar o unir los contenidos. Definir y proponer proyectos metodológicos que deciden diseñar instrumentos de evaluación. Claro, está que la evaluación tiene que ser antes, durante y después. Un ejemplo, pongámoslo así. Esta es la estación. Allí es una monjita. Ella quiere formar o crear una institución educativa, religiosa. Entonces, para ella hacer aquello, ella tiene que basarse al currículo del Ministerio de Educación. Pero antes de esto, el proyecto institucional tiene que estar sustentado y argumentados. Entonces, ella se dirige con una dirección el que se basa al currículo del Ministerio de Educación, donde ella puede modificar los contenidos que desea enseñar, las estrategias, empezar a aplicar en su proceso de enseñanza que desea, para que así caiga un resultado de aprendizaje de acuerdo a las instituciones y normativas de la institución religiosa. Como tercer punto tenemos el micro. En este nivel, que se ubica en el aula, donde compete solo el trabajo de docente, que interviene de manera pedagógica, donde contienen los elementos curriculares básicos, es la unidad de trabajo
correspondiente a un precio o un proceso de enseñanza y aprendizaje correspondiente, articulado y completo, en el que concretan el objetivo, destrezas, contenidos, procedimientos y actividades de cada alumno y de cada grupo de estudiantes. En esto se basa que el docente tendrá la obligación de guiarse o de realizar planificaciones curriculares anuales, semanales de la unidad, donde corresponda a los contenidos, es lo que se quiere enseñar y es lo que se quiere lograr en un aprendizaje y un resultado de aprendizaje adecuado. Tenemos el enfoque de gestión escolar. Es el ámbito de la cultura organizacional conformada por personal, directivos, el equipo de docente, las normas y los mismos factores que están relacionados con la forma peculiar de hacer la escuela de gestión escolar. Adquiere sentido cuando entran en juego las experiencias, las capacidades, las habilidades en cuanto a los valores de los factores, como son caminos directivos por docentes, los mismos alumnos, el personal de apoyo, incluyendo también los padres de familia. ¿Para qué? Para lograr el cumplimiento de la visión perspectiva de la escuela. Para esto la gestión se ha clasificado en 4 enfoques. Tenemos enfoque de gestión, el enfoque basado en el liderazgo pedagógico, enfoque de gestión participativa y el enfoque transformacional. Tienen porque la gestión basada, el proceso primero, el enfoque de gestión basada al liderazgo pedagógico tiene relación con todas las actividades que tienen que ver con la mejora del proceso de enseñanza. Y aprendizaje también está el enfoque donde aboca un labor del proceso, ya que como que dice, es el transformador. No solo se limita a trabajar con atletas con las condiciones dadas por las escuelas, sino que engloba en sí se altera para que una vez mejoren la educación y las prácticas de docentes. En el agua, en segundo punto tenemos que el enfoque de gestión participativa también lo que busca es transformar, crear enseñanza entre los actores, es decir, entre el docente y el estudiante. Asimismo, el alumno buscar a lograr tener autonomía y dejará de ser un sujeto pasivo, ya que este le va a permitir la participación de él que sea real y eficiente como índice consciente de su participación. El tercer enfoque vendrá a ser el enfoque transformacional. Este enfoque vendría a ser implicar transformar la gestión que se desarrolló los directivos, centrado el quehacer en todas las instituciones educativas, ya que este enfoque se limita a hacer la escuela como reconstruir, crear, recuperar y darle sentido a la vida escolar. Como por último tenemos el enfoque de gestión basado en procesos. Este enfoque busca, como dice, implantar una filosofía en la que organización dentro de la unidad educativa, permitiendo la identificación de todos los procesos, incluye dentro del sistema de la gestión de calidad. Para eso hemos decidido nosotros recalcar el enfoque participativo con un gran ejemplo, como es el proyecto de TEAM. Este proyecto de este enfoque, podemos decir que forma parte del enfoque participativo, porque a través de este alumno crea su propio espacio, pero porque lo que es el proyecto del TINE, esto significa Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes que Desarrollados para el Buen Vivir. Este proyecto fue creado en Perú y el 22 de septiembre del año 2017, que fue contribuido aquí en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, este espacio fue diseñado precisamente para que el alumno cuide el medio ambiente, proteja la biodiversidad y que en ello está en crear un ambiente de flujo limpio y apto para que ellos puedan rendir al máximo con sus actividades. Pero con objetivo fue creado. Tiene, señores, como el único objetivo de que ellos pueden generar conciencia ambiental dentro de su entorno. Y además es una propuesta pedagógica ambiental que se viene dando a través del programa de educación ambiental de Minedu.
Esta es una de las metodologías que consiste en crear vida vegetal en un espacio de tierra, donde ellos pueden adueñarse de ese lugar, creando vida. Para este proyecto también se integran los maestros, los alumnos e incluso los padres de familia. En este proyecto se quedan 4 pasos a través. El primero es incorporar a TINI los instrumentos de gestión. El segundo, motivar a todos los estudiantes para iniciar este proyecto. El tercero, orientar a los estudiantes para crear la vida en TINI, es decir, crear vida vegetal. El cuarto paso tenemos reconocer a los estudiantes por su emprendimiento. Es decir, que los maestros agradezcan y reconozcan la ardua labor de los estudiantes. Tenemos el enfoque transformacional. El enfoque está basado en el proceso. Este enfoque es la premisa de que un resultado que se desea alcanzar, que se consigue de forma más eficiente, cuando las actividades al realizar y los recursos necesarios se gestionan como un proceso. A continuación tenemos el proceso de planificación educativa, en el cual encontramos las áreas, planes escolares, características y principios. Y las etapas en el proceso de planificación educativa y a su vez a la organización son procesos nuevos, libres, que hacen fijo o hacen posible en este caso la existencia de que se lleve a cabo a un buen funcionamiento de una empresa o de una organización o de una institución. Pero para que esto se lleve a cabo debemos hacer los dos grandes interrogantes: qué hacer y cómo hacerlo. Para que haya la planificación implique metas, objetivos, estrategias, planes, elementos que son reflejados mediante la organización del mismo en la planificación escolar. Al igual que la gestión, encontramos diferentes ámbitos y áreas, como mencionó el área directiva, que involucra al líder de la institución, que vendría a ser el director de Luis, el área pedagógica, que encontramos a los docentes, que les imparten la clase dentro del aula. En el área comunicativa, punto que encontramos en toda la relación o vínculo que tiene la comunidad. En este caso, podríamos manifestar con los municipios en el áreas administrativas o financieras, que se relacionan con los gastos que la institución requiere al adquirir bancas, pupitres, materiales lúdicos, a lo que engloba el área administrativa. Encontramos los 3, pero el que incluye involucrar los planes en el plan encontramos alto, que es el plan operativo anual, el plan general anual, encontramos el PSD, que es el PC, el proyecto educativo del centro de Open, que es el proyecto educativo institucional. De igual manera, el PSC, que es el proyecto curricular del centro de los principios de la planificación guardada. Preceptos, con este caso, principios que deben estar presentes al momento de su diseño o de su desarrollo, entre los cuales tenemos que mejorar la vida escolar, que otorga cierto grado de autonomía e identidad al centro escolar. Uno de los principios también, que constituye un instrumento escolar fundamental, promueve la participación también de sus miembros de la comunidad, permite la innovación. ¿Qué quiere decir? Esto es que tiene flexibilidad, reduce incertidumbre en el funcionamiento escolar y busca el mayor beneficio a menor costo. Entre las características de la planificación tenemos que es participativa y sujeta a evaluación. En la dinámica, pues no termina con el establecimiento de un plan, sino que supone un reajuste constante entre medios y fines, es facilitadores, es integral, ya que se relaciona todos los elementos de una manera sistemática. Es práctica porque se encamina básicamente a la acción instrumental, puesto que es un medio dirigido a lo logro del objetivo. De igual manera, es una etapa de la planificación que encontramos en el diagnóstico. El plan, ejecución, control y evaluación para llevarse a cabo. Todo esto hemos querido mostrar un ejemplo.
de cómo queda ya establecida una planificación que en este caso se utiliza dentro de la obra educativa en la primera parte de una planificación. Posteriormente tenemos las consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. Bueno, dentro de esta Constitución de la República de Ecuador de 2008, en su artículo 26, se estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Y en su artículo 343 reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por otra parte, en este mismo artículo se establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural, acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, en el artículo 2, literal W, nos menciona que se garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas y niveles y subniveles o modalidades, y que incluya evaluaciones permanentes. Asimismo, garantiza la concepción del educando como el centro de los procesos educativos con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapten a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. Dentro del artículo 19 de la misma ley, se establece que un objeto de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles, inicio, básico y bachillerato y modalidades, presencial, semipresencial y a distancia. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo podrá ser completado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las diversas instituciones educativas, que son parte del Sistema Nacional de Educación. Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural del artículo 22, literal C, establece como competencia de la Autoridad Educativa Nacional formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades, y los estándares de calidad de la provincia, de la provisión educativa de conformidad con los principios y fines de la presente ley, en armonía con los objetivos del régimen de desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales de sistemas de inclusión y equidad, y en coordinación con las otras instancias definidas en esta ley. Por otro lado, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 9, señala que la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y su modalidad. Por último, el artículo 10 del mismo reglamento estipula que los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas, que son parte del Sistema Nacional de Educación en función de las particularidades del territorio en el que se opera. Continuamos con las reformas curriculares presentes. Existen dos reformas curriculares de la educación general básica y una del bachillerato general unificado, que sirven de punto de partida a la actualización del currículo que se presenta. La primera reforma
del currículo de educación general básica, a la que nos referimos, que tuvo lugar en el año 1996. Esta propuesta proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales de currículos, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Sin embargo, esta no presentaba una articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse. Además, carecía de criterios e indicadores de evaluación. Por este motivo, se abordó un proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, que dio lugar a la nueva propuesta que encontraría en vigor en el 2009. En el caso del área de educación física, la nueva propuesta entraría en vigor en el 2012, mientras que la educación cultural y artística se mantendría el currículo de la cultura estética de 1997. Para el desarrollo de este documento, se partió de los principios de la pedagogía crítica, considerándose que el estudiante debía convertirse en el principal protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tal como establecen el artículo 343 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, con el objeto de prepararlo para enfrentarse a problemas de la vida cotidiana. En cuanto al bachillerato, en el 2011 entra en vigor el currículo para el bachillerato general unificado. Este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes una forma general, acorde a su edad, y vino a sustituir el conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para este nivel educativo, articulando esta forma con el currículo vigente de la educación general básica y respondiendo a la misma estructura. El ajuste curricular para educación general básica y bachillerato general unificado, que ahora se realiza parte de los diseños curriculares previos, recoge la experiencia de los docentes en su implementación, presentando a una propuesta más abierta y más flexible, con el objetivo de brindar mejores herramientas para la atención a la diversidad de los estudiantes en los diferentes contextos educativos de todo el país, tal y como se promueve el artículo 10 del reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. Continuamos con los referentes del ajuste curricular. Bueno, nos dices que se realizaron revisiones y comparaciones entre el currículo nacional con el de otros países, con finalidad de hacerlo más flexible y adaptable. Bueno, los currículos para la educación básica, general y bachillerato general unificado, que se presenta a continuación, plantea un ajuste a partir de la información proporcionada por docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica, que entró a vigor en el 2010. Como se mencionó anteriormente, esta información clave para el desarrollo del proceso del ajuste curricular se recabó a través del monitoreo realizado del mayo de 2011 a noviembre de 2012 y de la investigación denominada el uso y percepciones del currículo de educación general básica, realizada entre octubre y noviembre del 2013. Con este punto de partida de docentes ecuatorianos de educación general básica, bachillerato general unificado y educación superior, además de consultores nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de los dos niveles de educación obligatoria, que se consistió a realizar el rigor epistemológico curricular de los documentos y aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular. El avance de la ciencia
los intereses y necesidades del país y el requerimiento de proporcionar a los docentes un currículo más abierto y flexible, que se pudiera adaptar de mejor manera a los estudiantes. Hicieron necesaria la revisión de perfil de salida del bachiller ecuatoriano, que se llevó a cabo a la participación de distintos actores involucrados en educación. Docentes de los diferentes niveles educativos, padres de familias, estudiantes y representantes del sector productivo del país. Este perfil recoge el conjunto de fines educativos expresados en el marco legal educativo y nos ofrece un horizonte al alcanzar por nuestros estudiantes a partir del trabajo en las diferentes áreas del aprendizaje presentes en las propuestas curriculares. Ahora pasamos a un currículo organizado por el área de conocimientos, tanto para el nivel de educación general básica como para el bachillerato general unificado. Los estudiantes, para avanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizaje de las siguientes áreas de conocimientos. Continuamos con las características del ajuste curricular. En el documento curricular, cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares que respondan a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia de aprendizajes que pueden abarcar desde el primer año de la educación general básica hasta el último del bachillerato general unificado, constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. En ellas tenemos en el currículo, es estructurado, ya que cuenta con subniveles y organizando los aprendizajes en bloques curriculares. Tanto que es flexible, ya que tiene como objetivos de acercar las propuestas a los intereses y necesidades de los estudiantes. También se caracteriza por su adaptación, ya que permite adaptar de diferentes maneras los distintos ritmos de los estudiantes. Asimismo, tenemos que el currículo es diverso, ya que da por posibilidad real de atender la diversidad de las aulas invertidas. En esta organización, el currículo permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular y responde a los objetivos de acerca de las propuestas, de los intereses y necesidades de los estudiantes. Continuamos con los elementos del currículo. Los currículos de educación general básica y bachillerato general unificado, que constituyen la propuesta de enseñanza obligatoria, están conformados por los siguientes elementos. Tenemos aprendizajes básicos imprescindibles, aprendizajes básicos deseables. Y también tenemos los bloques curriculares, criterios de evaluación, destrezas con criterios de desempeños y indicadores de evaluación. Como objetivos generales del área, objetivos integradores de subniveles y objetivos de área por subnivel y orientaciones para la evaluación. Perfil de bachillerato ecuatoriano. Y por otro punto, tenemos los principios para el desarrollo del currículo. Bueno, esto nos dice, para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para los estudiantes que partan de situaciones de problemas reales. Como se ha dicho, el presente currículo has diseñado mediante la destreza con criterios de desempeños
que apunta a que los estudiantes movilicen e integran los conocimientos, habilidades, actitudes, propuestas en ellas, situaciones concretas, aplicando operaciones mentales complejas con sustentos y esquemas de conocimientos, con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a esta situación y que a su vez puedan ser transferidas a acciones similares en contextos diversos. De este modo, se da sentido a los aprendizajes, se establecen los fundamentos para aprendizajes posteriores y se brindan a los estudiantes la oportunidad de ser más eficaces a la aplicación de los conocimientos adquiridos y actividades de su vida cotidiana. En este enfoque, implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instantes que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para los estudiantes que parten de situaciones, problemas reales, se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizajes de cada estudiante, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, haciendo el uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Bueno, aquí tenemos que también se enfoque centrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Contextualizar el aprendizaje a través de la vida cotidiana. Continuamos con las orientaciones metodológicas. Entre estas orientaciones podemos encontrar las siguientes. Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, encontramos el objetivo central de la práctica educativa, es que el estudiante alcance al máximo del desarrollo de sus capacidades y no adquiere de forma aislada las destrezas con criterios de desempeños propuestas en cada una de las áreas, ya que estas son sus elementos del currículo que sirven de instrumento para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje debe desarrollarse una variedad de procesos cognitivos. Los estudiantes deben ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como identificar y analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, reducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc. Asimismo, las tecnologías de la información y de la comunicación forman parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. Vamos con los refuerzos académicos y acción tutorial. Tal y como estable el artículo 208 del reglamento de la LOE, corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzos académicos y acciones tutoriales que puedan comprender clases de refuerzos lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. Al igual que las tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. Tenemos la tutoría de individuales con un psicólogo
educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes y un cronograma de estudio que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de sus familias. El diseño general de este tipo de acciones ha de quedar recogido en el proyecto educativo institucional. Cada año escolar, los docentes tutores concretarán estos programas y actuaciones contenidos en el proyecto educativo institucional en función de su programa de estudiantes, atendiendo para ello a sus características específicas, así como las necesidades detectadas. A continuación tenemos la carga horaria. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la educación general básica será de 35 horas pedagógicas. En el caso del bachillerato general unificado, completará 40 horas pedagógicas. Asimismo, las horas pedagógicas quedan definidas por un periodo mínimo de 40 minutos, tal como estipula el artículo 149 del reglamento de la LOE. Ahora presento el currículo que impartiré, que se centra en el área de educación física en el curso tercer año de educación básica elemental. Abarca entre niños de 7 a 8 años de edad. En su bloque 6, la cual tiene como título Relaciones entre prácticas corporales y salud. Como introducción tenemos que desde las perspectivas críticas que impulsamos en educación física escolar, el currículo es interpretado como construcción social y cultural, que en todos los niveles del sistema educativo implica procesos de selección y cultural, organización y distribución del conocimiento, para favorecer su transmisión, creación y recreación con coherencia en el proyecto político educativo del país. La práctica de docente es el trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales, involucrando una red de actividades e interacciones que ponen en juego, entre otras cosas, relaciones de docente, alumnos, conocimientos, centradas en enseñar y aprender. En esta área es altamente compleja, porque implica articular los marcos teóricos de referencia con las representaciones que el currículo sobre la educación física y los conocimientos que provienen de las prácticas del docente en territorio, pues se trata de posibilitar la reconstrucción de sentidos contextuados y alcanzar el impacto deseado en la implementación. Muy bien, ahora pasamos con los objetivos del área de materia de educación física, de las cuales tenemos: reconocer los beneficios que aportan los aprendizajes en educación física para el cuidado y mejora de la salud y bienestar personal, acorde a sus intereses y necesidades. También tenemos reconocer en prácticas corporales colectivas sus pares como diferentes de sí y necesarios para participación. Ahora tenemos los criterios de evaluación. Tenemos utilizar los aprendizajes adquiridos en educación física para tomar decisiones sobre la construcción y cuidado y mejora de salud y bienestar, acorde a sus intereses y necesidades. También tenemos participe individual y colectivamente en diversas prácticas corporales expresivas, comunicativas, como danzas, circos, teatralizaciones, carnavales u otras, propias de la región, reconociendo y valorando los sentidos identitarios y de referencia cultural, que los contextos lo otorgan, a las mismas construyendo con pares de diferentes posibilidades de participación. Destrezas con criterios de desempeño son las siguientes: reconocer la importancia de cuidar el ambiente de aprendizaje contribuyendo a su higiene y preservación antes, durante y luego de la realización de diferentes prácticas corporales. Tenemos reconocer la necesidad de hacer uso de los cuidados básicos de higiene personal antes, durante y después de su participación en toda práctica corporal. Orientaciones metodológicas. Con este criterio se intenta evaluar de forma general las maneras en que los niños y las niñas participen, juegan en las prácticas lúdicas cada uno de los saberes explicitados en estas prácticas, ajustes de acciones motrices, reglas, roles y acuerdos. Características básicas y contribución de implementos se evalúan de acuerdo al contexto en el cual
se los enseña. Para el docente este punto es clave, ya que se debe generar espacios donde se recuperen las experiencias y conocimientos previos de cada uno de los niños que poseen los juegos. De esta manera se encuentra con información que va a enriquecer el criterio para la creación de los indicadores más precisos que evaluarán los múltiples de maneras de emprender. También tenemos la comprensión del alumnado que tiene sobre la necesidad de cuidarse al ambiente en el área de las prácticas realizadas. En este presente criterio de evaluación, toma en cuenta la comprensión que el alumno tiene sobre la necesidad de cuidarse al cuidar al ambiente y en donde se realice la práctica. Para abordar este criterio, los docentes pueden generar preguntas sobre los cuidados básicos que se deben tener en cuenta y realizar para participar de manera saludable y placenteras de las prácticas corporales.